Tonterías. Un escalofrío le recorrió el espinazo, y tonterías o no, Jenny se apresuró a colgar el auricular. La comisaría no puede estar lejos en un pueblo tan pequeño, comentó Liza. A un par de calles. ¿Por qué no vamos caminando hasta ella? Jenny había pensado inspeccionar el resto de la casa por si los Santini estaban en alguna parte, enfermos o heridos. Ahora, tras la sensación de tener a alguien al otro lado de la línea, se preguntó si tal sensación sería real y si el desconocido la habría oído por algún supletorio instalado en otra parte de la casa. Aquella posibilidad lo cambiaba todo. Jenny no se tomaba a la ligera su juramento hipocrático. En realidad, le gustaban las responsabilidades especiales que exigía su trabajo, pues era una persona que necesitaba poner a prueba frecuentemente su capacidad de juicio, su valor y su resistencia. Se crecía con las dificultades. Sin embargo, en aquel momento su principal responsabilidad era para con Liza y para con ella misma. Quizá lo más sensato era ir a buscar al agente Paul Henderson, volver a la casa con él y continuar entonces la inspección. Aunque deseaba creer que todo solo eran imaginaciones suyas, seguía percibiendo una mirada inquisitiva. Alguien las observaba. Alguien las acechaba. Vámonos, dijo Liza, enseguida. La pequeña, visiblemente aliviada, abrió la marcha a toda prisa y cruzó el comedor y el salón hasta la puerta delantera. Fuera había caído la noche, la temperatura era más fría que a la hora del crepúsculo y pronto descendería todavía más, hasta los 5 o 6 grados, en un claro recordatorio de que el paso del otoño por las sierras era siempre breve y que el invierno estaba ya impaciente por llegar a instalarse en la región. Las farolas de Skyline Road se habían encendido automáticamente con la llegada de la noche. En varios escaparates se habían puesto en marcha también las luces permanentes, activadas por unos diodos fotosensibles que habían respondido al oscurecimiento exterior. Jenny y Liza se detuvieron en la acera, frente a la casa de los Santini, sobrecogidas por la panorámica que se abría ante ellas. Agarrado a la pronunciada ladera, con sus techos puntiagudos y en caballete alzados contra el cielo nocturno, el pueblo resultaba todavía más bonito ahora que bajo la luz del crepúsculo. Algunas chimeneas lanzaban fantasmagóricas columnas de humo de leña. También algunas ventanas estaban iluminadas desde el interior, pero la mayoría de ellas reflejaba la luz de las farolas, como espejos oscuros. La leve brisa se hacía que los árboles se mecieran suavemente, a ritmo de nana, y el susurro que producían era como los tiernos suspiros y los murmullos soñolientos de un millar de niños dormitando apaciblemente. Sin embargo, no era solamente la belleza del paisaje lo sobrecogedor. Era la quietud absoluta, el silencio total, lo que había hecho detenerse a Jenny. A su llegada lo había encontrado extraño. Ahora le resultaba siniestro. La comisaría del pueblo está en la calle principal, indicó a Liza, a solo 2 manzanas y medias de aquí. Las dos apretaron el paso hacia el paralizado corazón del pueblo. Capítulo 5. 3 balas. Una única lámpara fosforescente brillaba en la penumbra del depósito municipal, pero tenía el brazo flexible doblado con firmeza para enfocar la luz sobre el escritorio y apenas permitía distinguir nada más de la gran sala. Sobre el escritorio había una revista abierta, justo debajo el círculo de luz blanca y potente. El resto de la estancia quedaba a oscuras, salvo por la pálida luminosidad que se filtraba por las ventanas,
procedente de las farolas de la calle. Jenny abrió la puerta y entró, enseguida muy de cerca por Liza. «¿Hola? ¿Paul? ¿Está aquí?» Localizó el interruptor, dio las luces del techo y retrocedió instintivamente al observar lo que había en el suelo ante ella. Paul Henderson, su carne, oscura, amoratada, hinchado, muerto. «¡Oh, Jesús!», exclamó Liza, volviéndose rápidamente de espaldas. Caminó tambaleándose hasta la puerta abierta, se apoyó en el marco y aspiró entre escalofríos el vigorizante aire nocturno. Jenny dominó con considerables esfuerzos el temor primigenio que empezaba a surgir dentro de ella y corrió junto a Liza. Posó una mano en el débil hombro de su hermana y le preguntó si se encontraba bien. «¿Vas a devolver?» Liza pareció esforzarse por contener las arcadas hasta que por fin movió la cabeza en gesto de negativa. «No, no voy a vomitar. Ya estoy mejor. Salgamos de aquí». «Dentro de un momento», respondió Jenny. «Antes quiero echar un vistazo al cuerpo». «Es imposible que quieras hacer eso». «Tienes razón, no quiero. Pero quizás sí pueda hacerme una ligera idea de a qué nos enfrentamos. Tú puedes esperar aquí, en la entrada». Liza suspiró, resignada. Jenny se acercó al cadáver tendido en el suelo y se arrodilló junto a él. Paul Henderson presentaba el mismo estado que Hilda Beck. Cada centímetro cuadrado de su piel estaba amoratado, el cuerpo estaba hinchado, la cara abotargada y distorsionada, el cuello casi tan grueso como la cabeza, los dedos parecían una ristra de salchichas y tenía el abdomen disentido. Sin embargo, Jenny tampoco pudo apreciar en él ni siquiera el más leve hedor a descomposición. Los ojos vidriosos sobresalían de su rostro embotado y cárdeno. Aquellos ojos, junto con la boca abierta y crispada, reflejaban una emoción inconfundible: el miedo. Igual que Hilda, Paul Henderson parecía haber muerto de repente, presa de un terror profundo y estremecedor. Jenny no había tenido mucho trato con el muerto. Le conocía, naturalmente, pues en un pueblo tan pequeño como Snowfield todo el mundo se conocía. Parecía un muchacho bastante agradable y un buen agente de policía. Jenny se sintió abrumada por lo que le había sucedido al pobre Paul. Mientras contemplaba sus facciones contraídas, notó en el estómago un nudo, un dolor sordo y tenso, y hubo de apartar la vista para contener las náuseas. El policía no tenía su arma en la cartuchera, sino en el suelo, cerca del cuerpo, un revólver del calibre 45. Jenny contempló el arma, meditando sobre qué significaba aquello. Quizá había caído de su funda al rodar por el suelo de su propietario. Era posible, pero Jenny lo dudaba. La conclusión más evidente era que Henderson había sacado el revólver para defenderse de un agresor. Si así habían sucedido las cosas, el hombre no había sido víctima de ningún veneno ni enfermedad. Jenny se volvió y observó a Liza, que seguía de pie junto a la puerta, apoyada en el quicio y contemplando Skyland Road. Se puso en pie, dio la espalda al cadáver y se agachó junto al revólver durante unos largos segundos, estudiándolo y tratando de decidir si lo tocaba o no. Ahora no le preocupaba tanto la posibilidad de un contagio como en los momentos inmediatos al hallazgo del cuerpo de Hilda Beck. Aquello cada vez tenía menos el aspecto de alguna peste extraña. Además, si alguna enfermedad exótica acechaba realmente a Snowfield, debía de tener una virulencia terrible, y Jenny, casi con toda seguridad, ya debía de estar contagiada. No tenía nada que perder si levantaba el revólver y lo estudiaba con más detenimiento.
Lo que más le preocupaba era no borrar con ello alguna huella dactilar delatora u otras pruebas importantes. No obstante, aun en el caso de que Henderson hubiera sido asesinado, no parecía probable que su agresor hubiera utilizado el arma de la propia víctima, dejando las oportunas marcas en ella. Además, no parecía que nadie hubiera disparado contra Paul. Muy al contrario, si había habido algún disparo, probablemente había sido él mismo quien había tirado del gatillo. Levantó el revólver y lo examinó. El cilindro tenía capacidad para 6 balas, pero 3 de las cámaras estaban vacías. El acre olor a pólvora quemada le indicó que el arma había sido disparada recientemente, en algún momento de aquel día, quizá hacía menos de una hora. Con el 45 en la mano, se incorporó y recorrió de un extremo a otro la sala de recepción, examinando el suelo de baldosas azules. Sus ojos captaron un destello metálico, otro y un tercero. 3 casquillos vacíos. Ninguno de los disparos había sido hecho hacia abajo contra el suelo. Las baldosas azules, perfectamente enceradas, estaban intactas. Jenny pasó la puerta batiente de la barandilla de separación y penetró en la zona que los policías de las series de televisión siempre llaman la nevera. Recorrió un pasillo entre escritorios colocado frente a frente, archivadores por parejas y mesas de trabajo. Jenny se detuvo y dejó que sus ojos recorrieran lentamente las paredes verde pálido y el techo de ladrillo antisonoro blanco en busca de algún agujero de bala. No encontró ninguno. Aquello le sorprendió. Si el revólver no había sido disparado contra el suelo ni contra las ventanas de la fachada, y no había sido así, pues no había cristales rotos, tenía que haberlo sido con el cañón apuntalando a la sala, a la altura de la cadera o más arriba. Entonces, ¿dónde estaban las balas? No vio muebles dañados, maderas astilladas, chapas metálicas abolladas o plásticos agrietados, aunque sabía que una bala de aquel calibre producía considerables daños en el punto de impacto. Si las balas disparadas no estaban en la sala, solo podían encontrarse en otro lugar, en el hombre o los hombres a los que Paul Henderson apuntaba. Pero si el agente había herido a un asaltante, o a 2 o a 3, con 3 disparos de un revólver de policía de calibre 45, 3 disparos tan perfectamente puestos en el cuerpo del agresor que las balas le habían quedado dentro sin atravesarle, debería haber manchas de sangre por todas partes, y en cambio no había una sola gota en toda la comisaría. Desconcertada, Jenny volvió al escritorio donde la lámpara fluorescente iluminaba un ejemplar abierto del Time. En una placa de metal ponía Sargento Paul J. Henderson. Allí debía de estar sentado, pasando una tarde aparentemente aburrida, cuando de pronto había sucedido lo que había sucedido. Segura ya de lo que oiría, Jenny descolgó el teléfono del escritorio de Henderson. No había línea, solo el zumbido electrónico, como de alas de insecto, de la línea abierta. Igual que antes, cuando había intentado usar el teléfono de la cocina de los Santini, tuvo la sensación de que no era la única que escuchaba. Colgó el auricular, con demasiada brusquedad, con demasiada fuerza. Le temblaban las manos. En la pared posterior de la sala había 2 tablones con notas y boletines, una fotocopiadora, un armero cerrado, una radio policial, una pequeña central para radiopatrullas y un teletipo. Jenny no sabía cómo funcionaba este último. De todos modos, estaba mudo y parecía desconectado. Tampoco consiguió poner en marcha la radio. Aunque el interruptor de encendido estaba en la posición correcta, la lámpara de piloto no se iluminaba.
El micrófono siguió sin funcionar. Quienquiera que hubiera matado al policía había inutilizado también el teletipo y la radio. Cuando volvió a la zona de recepción a la entrada de la comisaría, Jenny advirtió que Liza no estaba en la entrada y por un instante el corazón le dio un vuelco. Luego vio a la muchacha en cuclillas junto al cuerpo de Paul Henderson, observándolo atentamente. Liza alzó la mirada cuando Jenny volvió a cruzar la puerta batiente. Señalando el cadáver terriblemente hinchado, la pequeña dijo: «No sabía que la piel pudiera estirarse así sin cuartearse». Su actitud de curiosidad científica, de distanciamiento, de estudiada indiferencia ante el horror de la escena, era transparente como el cristal. Sus ojos sobresaltados la traicionaban. Aparentando que la presencia del cadáver no le afectaba, Liza se apartó del cuerpo y se incorporó. «¿Por qué no te has quedado en la puerta, querida?» Estaba disgustada conmigo misma por haber sido tan cobarde. «Escucha, hermanita, ya te he dicho que... Me refiero a que tengo miedo de que nos vaya a suceder algo malo, aquí mismo, en Snowfield, esta noche, en cualquier momento, algo realmente horrible». Sin embargo, no me avergüenzo de este miedo, porque es de sentido común tenerlo después de lo que hemos visto. En cambio, hasta hace un momento me daba miedo incluso mirar el cadáver, y esa ya es una actitud decididamente infantil. Cuando Liza efectuó una pausa, Jenny no hizo comentarios. La pequeña aún quería añadir algo más y necesitaba sacarlo de su mente. «Ese hombre está muerto. No puede hacerme daño. No hay ninguna razón para tenerle miedo. Está mal dejarse llevar por los temores irracionales. Es una muestra de debilidad y una estupidez. Las personas deben de hacer frente a esos tipos de miedos», insistió Liza. «Hacerles frente es el único modo de vencerlos. Tengo razón, ¿verdad? Por eso he decidido acercarme a esto». Y ladeó la cabeza señalando el cadáver tendido a sus pies. «Qué angustia había en sus ojos», se dijo Jenny. No era únicamente la situación en Snowfield lo que abrumaba a su hermana. También tenía muy cercano el recuerdo de la tarde clara y cálida del mes de julio en que había encontrado a su madre muerta de una apoplejía. De pronto, debido a todo esto, todo lo demás revivía en la mente de Liza, volvía a su recuerdo con toda crudeza. «Ahora estoy bien», dijo Liza. «Todavía tengo miedo de lo que nos pueda suceder, pero ya no tengo miedo de él». Dirigió una nueva mirada al cadáver para demostrar su afirmación. Luego levantó los ojos y miró fijamente a Jenny. «¿Lo ves? Ahora puedes contar conmigo, no voy a fallarte de nuevo». Por primera vez, Jenny se dio cuenta de que constituía un modelo de conducta para su hermana. Con sus ojos, su rostro, su voz y sus manos, Liza ponía de manifiesto en mil y un sutiles detalles un respeto y una admiración por Jenny muy superiores a cuanto ésta había podido imaginar. Sin expresarlo con palabras, la muchacha estaba diciendo algo que conmovió profundamente a Jenny. «Te quiero. Pero más aún que eso, me gustas. Estoy orgullosa de ti. Creo que eres fabulosa y si tienes paciencia conmigo, te haré sentir orgullosa y feliz de tener una hermana pequeña como yo». Fue toda una sorpresa para Jenny darse cuenta de que ocupaba una posición tan elevada en el panteón personal de Liza. Dada la diferencia de edad y el hecho de que apenas había parado en casa de sus padres desde que Liza tenía 2 años, Jenny había creído ser prácticamente una desconocida para la muchacha. Ahora se sentía a la vez halagada y abrumada por aquella nueva perspectiva en sus relaciones. «Sé que puedo contar contigo», aseguró a Liza. «Siempre he pensado que podría». Liza sonrió, cohibida. Jenny la abrazó. Por un instante Liza se agarró a ella impetuosamente. Cuando se separaron, la pequeña murmuró:
Así pues, ¿has encontrado alguna pista sobre qué ha sucedido aquí? Nada que tenga sentido. El teléfono no funciona, ¿verdad? No. Entonces están cortados en todo el pueblo. Probablemente. Se dirigieron a la puerta y salieron al exterior. Tras echar un vistazo a la calle silenciosa desde la acera del empedrado, Liza hizo un comentario. Todo el mundo está muerto. No podemos estar seguras. Todo el mundo, insistió la pequeña voz con débil sombría. El pueblo entero, hasta el último vecino, se nota en el ambiente. Los Santini no han muerto, sino desaparecido, le recordó Jenny. Una luna casi llena había aparecido sobre las montañas mientras ella y Liza permanecían en la comisaría. En los rincones más oscuros, donde no alcanzaba la luz de las farolas y los escaparates, el claro de luna dibujaba el perfil de las formas envueltas en sombras. Sin embargo, la luz plateada del astro nocturno no permitía identificar nada. Al contrario, caía como un velo, iluminando más unos objetos que otros, proporcionando solo vagos indicios de su forma real y, como todos los velos, haciendo de algún modo que todo cuanto quedaba bajo él pareciera más misterioso y oscuro que si hubiera estado en total oscuridad. Un cementerio, continuó Liza. El pueblo entero es un cementerio. ¿Por qué no nos metemos ahora mismo en el coche y vamos a buscar ayuda? Sabes que no podemos. Si alguna enfermedad... No es ninguna enfermedad. No podemos estar absolutamente seguras de eso. Yo sí. Estoy segura. Además, tú misma has dicho que casi lo habías descartado también. Sin embargo, mientras exista la menor posibilidad, por remota que sea, tenemos que considerarnos en cuarentena. Liza pareció advertir por primera vez la presencia del revólver. ¿Era del policía? Sí. ¿Está cargado? Disparó 3 veces, pero aún quedan 3 balas en el tambor. ¿Contra qué disparó? Ojalá lo supiera. ¿Piensas quedártelo?, preguntó Liza con un escalofrío. Jenny contempló el arma que empuñaba con su mano derecha y asintió. Creo que debo hacerlo. Sí, aunque a él no le sirvió de mucho, ¿verdad? Capítulo 6. Baratijas y chucherías. Avanzaron por Skyland Road, pasando sucesivamente por tramos en sombra, zonas bañadas por la luz amarillenta de las farolas de sodio, trechos de total oscuridad y otros iluminados por la claridad fosforescente de la luna. A su izquierda, colocados a intervalos regulares, crecía una fila de grandes árboles junto al bordillo de la acera. A la derecha dejaron atrás una tienda de objetos de regalo, una cafetería y la tienda de artículos de esquí de los Santini. Jenny y Liza se detuvieron delante de cada establecimiento y se asomaron a los escaparates en busca de algún rastro de vida, sin encontrar ninguno. También pasaron ante varias viviendas cuya entrada daba directamente a la acera. Jenny subió la escalera de cada una de ellas y llamó al timbre. Nadie respondió, ni siquiera en las casas donde se observaba luz detrás de las ventanas. Por un momento pensó en tantear algunas de esas puertas y, si estaban abiertas, entrar en las casas. Sin embargo, resolvió no hacerlo, pues sospechaba, igual que Liza, que sus ocupantes, caso de encontrar alguno, estarían en el mismo estado horripilante que Hilda Beck y Paul Henderson. Necesitaba encontrar gente con vida, supervivientes, testigos. Ya no podía averiguar nada más de los cadáveres. ¿Hay alguna central nuclear por aquí?, preguntó Liza. No, ¿por qué? ¿Alguna base militar importante? No. Pensaba que quizá la radiación no mata con esta rapidez. ¿Y una descarga realmente fuerte de radiación? No dejaría con ese aspecto a las víctimas. ¿No? Tendrían quemaduras, ampollas y lesiones.
Llegaron al salón de belleza Lovely Lady, donde Jenny siempre acudía a cortarse el cabello. El local estaba desierto, como era lógico al ser domingo. Jenny se preguntó qué habría sido de Madge y de Denny, las estilistas propietarias del salón. Las dos muchachas le caían muy bien y Jenny rogó a Dios que hubieran pasado fuera todo el día, visitando a sus novios en Moon Larson. ¿Algún veneno?, preguntó Liza, mientras se alejaban del salón de belleza. ¿Cómo podría haberse envenenado todo el mismo pueblo al tiempo? ¿Con algún alimento en mal estado? Bien, podría ser, si todo el mundo hubiese acudido a la fiesta campestre del pueblo y hubiese comido la misma ensalada de patata contaminada o el mismo lomo de cerdo infectado. Pero no fue así. En el pueblo solo se celebra un picnic público anual, y es el 4 de julio. ¿Algún tóxico en los depósitos de agua? No, a menos que por casualidad todo el mundo estuviera tomando un vaso de agua del grifo precisamente en el mismo instante, de modo que nadie tuviera ocasión de advertir a los demás, lo cual es prácticamente imposible. Además, no se parece en absoluto a ninguna reacción a sustancias tóxicas que conozca. La panadería de Lieberman era un edificio blanco, impoluto, con un toldo a rayas blancas y azules. Durante la temporada de esquí, los turistas hacían cola de hasta media manzana de casas durante todo el día, 7 días a la semana, únicamente para comprar los grandes pasteles hojaldrados de canela, los bollos, las galletas bañadas en chocolate, los pastelillos de almendra con dulces de corazones de chocolate a la naranja y otras delicias que Jacob y Ada Lieberman preparaban con inmenso orgullo y deliciosa maestría. Los Lieberman disfrutaban tanto con su trabajo que incluso habían elegido vivir cerca de él, en un piso sobre la panadería. Jenny no observó ninguna luz encendida en la planta superior, y aunque no sacaban tantos beneficios durante el periodo de abril a octubre como en el resto del año, seguían trabajando de lunes a sábado durante la temporada baja. La gente acudía en coche de todos los pueblos de montañas vecinos, Moon Larson, Shady Roots y Pineville, para comprar cajas y bolsas llenas de golosinas de los Lieberman. Jenny se inclinó hacia la gran cristalera y Liza apoyó la frente en el frío cristal. De la parte de atrás del edificio, donde se encontraban los hornos, surgía por la puerta abierta una potente luz, que dejaba a la vista un extremo del mostrador e iluminaba indirectamente el resto del lugar. A la izquierda había un par de mesas de café, cada una con un par de sillas. Las bandejas, esmaltadas de blanco y cubiertas con un cristal protector, estaban vacías. Jenny rogó que Jacob y Ada estuvieran escapado al destino que parecía haberse abatido sobre el resto de Snowfield. Eran las personas más amables y agradables que había conocido nunca. Gente como los Lieberman hacían de Snowfield un buen lugar para vivir, un refugio del áspero mundo donde la violencia y la desconsideración por los demás era moneda tan común. Liza se retiró del escaparate de la panadería y continuó sus preguntas. ¿Y algún humo tóxico? ¿Un escape de productos químicos? ¿Algo que haya formado una nube de gas letal? Aquí no, respondió Jenny. En estas montañas no existen depósitos de residuos tóxicos. Tampoco hay fábricas, nada por el estilo. A veces sucede que un tren descarrila y se rompe una cisterna llena de productos químicos y la línea de ferrocarril más próxima está a 30 kilómetros. Liza frunció el ceño, pensativa, y empezó a alejarse de la panadería. Espera, quiero echar una ojeada ahí dentro, dijo Jenny, encaminándose a la puerta delantera de la tienda. ¿Por qué? Ahí tampoco hay nadie.
No podemos estar seguras. Intentó abrir la puerta, pero no pudo. Hay luz en la habitación de atrás, de la cocina. Podrían estar ahí preparando las cosas para el pan de mañana sin la menor idea de lo que está sucediendo al resto del pueblo. Esta puerta está cerrada. Vamos por atrás. Un estrecho callejón cubierto, cerrado por una sólida verja de madera, separaba la panadería de los Lieberman y el salón de belleza de Lovely Lady. La verja estaba asegurada por un sencillo pasador que cedió enseguida bajo los torpes dedos de Jenny, abriéndose con un chirrido y un gemido de sus goznes desengrasados. El túnel entre los dos edificios estaba amenazadoramente oscuro. La única luz que se apreciaba quedaba al otro extremo, como una mortecina mancha grisácea en forma de arco donde terminaba el pasadizo. «Esto no me gusta», dijo Liza. «No es nada, cariño. Sígueme y no te alejes. Si te desorientas, tantea las paredes con la mano». Aunque Jenny no quería aumentar el miedo de su hermana, poniendo de manifiesto sus propias dudas, el lóbrego pasadizo también le producía un escalofrío. A cada paso el túnel parecía estrecharse más y más, rodeándola y sofocándola. Se habían adentrado en el corredor una cuarta parte de su longitud cuando Jenny fue asaltada por la extraña sensación de que Liza y ella no estaban solas. Un instante después percibió que algo se movía en el fondo de aquella oscuridad, bajo el techo del túnel, a 3 o 4 metros por encima de ellas. No sabía explicar cómo había percibido aquella presencia. Solo escuchó el ruido de sus pasos y los de Liza, repitiéndose con el eco. En todo caso, no hubiera podido ver gran cosa. De pronto notó una presencia hostil y mientras intentaba escrutar el techo del túnel, negro como un tizón, tuvo la certeza de que la oscuridad estaba cambiando. La oscuridad parecía desplazarse, moverse. Sí, se movía más allá, arriba, entre las vigas. Jenny se dijo que eran imaginaciones suyas, pero cuando llegó a la mitad del túnel, sus instintos más primarios le gritaron que saliera enseguida, que echara a correr. Se suponía que los médicos no cedían ante el pánico. La ecuanimidad y la frialdad eran parte de su preparación. Apretó el paso, pero solo un poco, no mucho, sin dejarse llevar por el pánico. Al cabo de unas zancadas apresuró la marcha un poco más y más, hasta que se descubrió corriendo a pesar de ella misma. Al otro lado del pasadizo fue a salir a un callejón. Allí apenas había luz, pero no estaba tan oscuro como el túnel. Liza apareció por la boca de éste a la carrera, resbaló en un charco en el asfalto y estuvo a punto de caer al suelo. Jenny lo evitó, sujetándola a tiempo. Juntas retrocedieron por el callejón con la mirada vuelta hacia la abertura del pasadizo, negra y atemorizadora. Jenny alzó el revólver que había tomado de la comisaría. «¿Lo has notado?», preguntó Liza, sin aliento. Sí, había algo bajo el techo. Probablemente eran solo unos pájaros o, como mucho, algún murciélago. No, replicó Liza, meneando la cabeza. No era bajo el techo. Estaba agazapado junto a la pared. Continuaron mirando hacia la boca del túnel. «Yo he visto algo entre las vigas», afirmó Jenny. «No», instó su hermana, sacudiendo la cabeza enérgicamente. «¿Qué has visto tú?» Estaba junto a la pared, a la izquierda, aproximadamente en el centro del túnel. Casi he tropezado con ello. ¿De qué se trataba? No lo sé con seguridad. En realidad no he llegado a verlo. ¿Has oído algo? No, repitió Liza, con la mirada fija en el tenebroso pasadizo. ¿Has notado algún olor? No, pero la oscuridad estaba... Bueno, en un lugar concreto de ahí dentro, la oscuridad era diferente.
He notado que algo se movía, o daba la impresión de moverse, de cambiar de forma y de lugar. Eso mismo es lo que he querido ver yo, pero arriba, entre las vigas del techo. Esperaron unos instantes, pero no surgió nada del pasadizo. Poco a poco los latidos del corazón de Jenny pasaron de un galope tendido a un trote apresurado. Bajó el arma.